La Real Sociedad se ha hecho con Orri Oskarsson, delantero islandés del Copenhague, por una suma importante de dinero, 20 millones. Hoy venimos a analizar su fichaje, cómo puede ser su encaje en el club y cómo juega en definitiva. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy torrenconero, Torchurdin, que estáis viendo este vídeo. Hoy venimos a hablar de Orri Oskarsson, el delantero estrella que ha fichado la Real, el fichaje estrella, se puede decir, del verano, el más caro, el segundo más caro de la historia, solo por detrás de Sadik, y el que ahora mismo es la gran esperanza del club tras la lesión de Mikel Oyarzábal. Va a ser supuestamente el delantero titular, si no es esta semana, ya la siguiente, para Imanol, y por eso es interesante venir a hablar de cómo juega, de qué puede aportar, de cómo puede crecer en la Real. Y para ello, pues he encontrado a uno de los pocos que le tiene muy bien controlado, como es el bueno de José David López, un comentarista, periodista, pues de fútbol internacional, no solo de lo más mainstream, sino también de algo underground. ¿Qué tal, José? Me encanta la palabra underground, encantado de estar aquí, Iñaki, contigo, con vosotros, y la verdad que Oskarsson siempre es una buena excusa, ¿eh? Es uno de estos chicos que te entra por el ojo la primera vez que le vi, y desde luego me apetece mucho hablar de él. Pues nada, la Real ha fichado a Oskarsson por 20 millones de euros más 3 en variables más un 20% de la futura venta. Son las informaciones iniciales. Es un fichaje importante. Firma hasta 2030 desde el Copenhague. Tiene 20 años. Es internacional con Islandia. De hecho, acaba de marcar un golazo de cabeza en el primer partido de la fecha FIFA de septiembre. Y lo interesante o lo que sorprendió aquí, de hecho se tuvo bastante miedo de que no fuese a venir, es que la Real peleó con City y supuestamente con Girona en algún momento por traerle, aunque parece que en el tramo final ya era solo la Real. ¿Por qué se interesa la Real en este jugador y por qué se interesa el City en este jugador? Claro. Bueno, la verdad que se ha puesto muy duro el mercado de jóvenes promesas en los últimos tiempos. Creo que desde hace más o menos 5 años, quizá hasta un poquito más, el hecho de no descubrir, porque hoy ya descubrir con el nivel de talento que hay y el nivel de scouting, el nivel de proyección que tienen muchos jugadores, ha llevado a que la amplitud, el estudio del desarrollo de talento es brutal. Ahora mismo en la mayoría de clubes europeos. Desde luego la Real, de alguna manera, está muy bien preparada en ese sentido. Me consta, conozco a la gente que trabaja interiormente en el club y desde luego seguro que le tenían fichado mentalmente y ya con un montón de datos a Oskarsson, porque es uno de esos chicos, Iñaki, que digamos que ya llevaba 4 o 5 años haciendo ruido, de los que en una lista, vamos a suponer, desde hace 3 o 4 años, en los que tú pones chicos que todavía no tienen, en su caso, menos de 20 años, y que ya han destacado a nivel individual y a nivel colectivo, con una buena interpretación de juego, con estadísticas, liderando sus generaciones, pues desde luego Oskarsson estaba muy bien situado. Yo a nivel particular, si te sirve de un poco de brújula para guiarte, yo le conocí hace 3 años en una eliminatoria que tuvo, varias eliminatorias que tuvo, porque iba a jugar después la fase final contra España, juraría que era el sub-17, y en ese momento a él le tocan varios partidos en los que para mí destaca muchísimo, más jugando de media punta, y después hay una doble cita contra Inglaterra en el que él marca uno de los goles, recuerdo que era de penalti, y en ese partido, que era fuera de casa, que era Islandia ganando en Inglaterra, que aunque sean divisiones sub-17 verdaderamente es algo muy, muy llamativo, pues Oskarsson fue claramente el eje, el epicentro del partido, y desde ese momento me lo apunté muchísimo. Luego no jugó la fase final de ese europeo, no fue rival de España, Islandia no le fue nada bien porque él ya había dado el paso y ya estaba con los mayores o creciendo en las divisiones inferiores de fútbol islandés, pero de luego es uno de los que, al igual que yo lo vi hace 3 o 4 años, más o menos la gente que está muy metida en tema de scouting de fútbol lo tenía ya perfectamente visionado. Es internacional con la absoluta de Islandia, como hemos comentado. Está jugando, bueno, lleva 8 partidos, tampoco tiene mucho tiempo porque acaba de cumplir los Claro. 20 años este mes. Lo sorprendente es que había renovado con el Copenhague, no sé si fue en el mes de mayo, hasta 2028, justo antes de empezar el mercado, para que termine saliendo. No lo tenía muy claro en el club de si sacarlo ahora o esperar un año más. El jugador parecía que tampoco lo tenía muy claro, pero al final sale a la Real. Lo cierto es que su mejor promedio goleador estaba siendo ahora. En la temporada actual, con el Copenhague ya jugando previas de Conference y partidos de Liga, llevaba 7 goles en 12 partidos y una asistencia.
Por poner un ejemplo, el año pasado, que fue la temporada donde realmente juega en el Copenhague, juega 41 partidos, marca 15, metiendo 3 en las previas de Champions. Luego no metió en la fase de grupos que jugó, dio 8 asistencias en total, pero tampoco jugó muchísimo, ¿no? O sea, no ha jugado mucho por ahora, no hay una muestra muy grande, pero ¿cómo fue la temporada pasada o cómo estaba siendo esta? Sí, la realidad es que para que la gente lo entienda mejor, dentro de esa obsesión que hay por fichar jóvenes promesas repartidas por todo el mundo, pues cada uno, digamos que hace el negocio donde cree que puede haber un mercado accesible, al igual que la Real Sociedad puede fichar a alguien que juega en el Copenhague o por lo menos tiene acceso a hacerle una buena oferta y quizá tentarle lo suficiente, el Copenhague igualmente hace lo propio con otra serie de clubes de países en los que el mercado danés se puede mover mejor. La tentación de un Copenhague es que, más allá de que en Dinamarca se trabaja excepcionalmente bien el hecho de las canteras, no solo la propia, sino sobre todo con mucho los africanos y los de ciertos países en concreto tienen muy bien trabajado. El Copenhague es uno de los ejemplos, mejores ejemplos de clubes trabajados en cantera ahora mismo en toda Europa, pues en su día fichó muy bien a Óskarsson. ¿Qué ha pasado? Que el momento de darle salida sabes que va a llegar, porque no hay un jugador que haya llamado la atención en Copenhague, o siquiera en el fútbol danés, que no vaya a salir en el máximo margen de 1, 2, 3 temporadas. Ya sería realmente extraño. Un caso ejemplar, un caso parecido al de Óskarsson, ha pasado con Harder, que es otro punta muy llamativo ahora mismo del fútbol en Dinamarca, que juega en uno de los rivales fundamentales del Copenhague y que también ha sido vendido al Sporting de Lisboa por un dineral justamente este mercado. Es decir, todos saben que van a salir. Óskarsson estaba en el momento de empezar a golpear, a impactar definitivamente. Ya a finales de la temporada pasada, sobre todo ya a partir del mercado invernal del año pasado, hay una serie de movimientos que estructuran el ataque del Copenhague y él sale favorecido, él da el paso adelante, él empieza a jugar muchísimo más y a partir de ahí es cuando todo el mundo sabe que va a ser vendido. Ahora bien, ¿cuándo? Depende del potencial que él demuestre y depende de la necesidad que tenga el Copenhague en ese momento de vender. ¿Por qué le renovaron, como bien decías, Iñaki? Porque sabían que le iban a vender tarde o temprano, entonces intentaron mejorarle el contrato para tener igualmente una cláusula más accesible, para poder renegociar a su vez su salida, que sabían ya que iba a ser cercana porque este verano iba a tener ofertas, y de todas ellas al final la que se impone es la de la Real Sociedad. Pero además me consta que ha tenido bastante lucha. Es verdad que en el tramo final, como decía, la Real se queda prácticamente solo porque Óskarsson así lo decide, pero la realidad es que ha habido un montón de equipos que lo querían y en el Copenhague despega. Aterriza, digamos, hace 2 temporadas definitivamente en el primer equipo. El año pasado empieza a jugar mucho más ya de punta, siempre de punta. Es algo que quiero destacar porque anteriormente en otros equipos o en divisiones inferiores, incluso con Islandia, jugaba a veces un poquito más retrasado, pero ya como punta, como referente, como goleador, el año pasado empieza a explotar, así que Iñaki era cuestión de tiempo que lo fueran a vender. Bueno, por entrar en cómo juega este futbolista, porque claro, la Real, el otro día, hace poco Lave compareció y dijo que, claro, que es difícil encontrar un delantero que rinda en la Real porque el juego y Manol le exigen unas cosas muy concretas. Entonces es importante saber cómo juega el delantero que ficha la Real. ¿Cómo juega Óskarsson? ¿Qué de características tiene? Para mí sí que es un 9 ahora ya, claro. Digo ahora ya porque, como he comentado antes, cuando empezó a jugar, sobre todo en Islandia, jugaba un poquito más retrasado. Digamos que tiene mucha finura, mucha inteligencia, tiene esa capacidad para leer, interpretar el juego, es decir, que puede retroceder algunos metros para a partir de ahí crear un armado, un entramado ofensivo en torno a él cuando se sabe que el equipo lo necesita. No va a ser el caso de la Real, que tiene armadores perfectamente para esa zona, pero cuando él ha tenido que liderar Islandia, que evidentemente no tiene el mismo nivel, hablo de las inferiores de Islandia, imagínate lo que él llamaba la atención en ese tipo de selecciones, pues él se sabía superior, él se sabía el epicentro y por eso retrocedía. No le bastaba con quedarse solo como punta, porque evidentemente si no iba a haber muchos minutos de partido en los que no iba a tener intervención. Él se sabía importante, retrocedía y a partir de ahí armaba, pero ahora ya claramente es un punta. No me imagino un contexto ofensivo en el equipo de Imanol donde no sea ya directamente el referente de punta. Para mí lo ideal, y hablo ideal sin lesiones, evidentemente de las que está arrastrando tanto la Real, sería para mí Óskarsson el referente arriba, o Oyarzabal que haría seguramente o cerquita de él por detrás o quizá tirado a una banda, y me atrevo a decir que en la otra banda estaría Kubo seguramente. Becker puede ser otro de los que pueda tener esa doble misión de ayudarle también por detrás, así que creo que en el manejo de situaciones detrás de él
es lo que más va a tener que elegir Imanol, pero para mí claramente sería el 9. Es verdad que quizá, como decías antes, Iñaki, las cifras todavía no tenemos un prisma demasiado amplio de todo lo que ha sido su carrera, solamente nos podemos basar en unos meses en los que verdaderamente ha estado a primer nivel en Champions, a primer nivel en la liga danesa como referente del Copenhague, pero la realidad es que sí que es un 9 no tan rematador desde el punto de vista de ariete que podemos pensar. Va mejor en situaciones en las que puede destacar su finura, en su talento individual, porque tiene muy buena técnica, porque es un chico que interpreta muy bien todo lo que hay a su alrededor, tiene un radar bastante importante para asociarse, para saber acompañar jugadas, y yo creo que por eso es lo que mejor representa al final esa interpretación tan buena que tiene del juego, esa capacidad de dominar varios registros, es lo que le ha permitido tener buenas cifras goleadoras. Y el gol al que tú aludías hace unos minutos que ha marcado esta semana en esa primera jornada en el duelo ante el Montenegro de cabeza, lo reivindica como un delantero que empieza a saber hacer otro tipo de cosas. Ese gol no es propio de Óscarsson, no es propio de ganar el primer poste por potencia, golpear de cabeza, no es precisamente la mayoría de goles así de Óscarsson, lo cual que nos lleva a pensar porque está creciendo, porque evidentemente, como hemos dicho de principio, el goleador va a pintar más, pero tiene 20 años. Comentabas lo de con quién podría jugar, y era una de las grandes cuestiones que tenía yo en mente, porque, claro, la Real ahora tiene mucho extremo Sí. y son muy distintos, pero, claro, hasta ahora, el año pasado, por ejemplo, los titulares eran Barrenechea y Cubo, los dos a pierna cambiada, los dos muy hacia adentro, los dos muy de tocar balón y más filtradores que centradores. Pero claro, también ha habido un momento de la Real del año pasado en el que Becker cogió las riendas a pierna natural y poniendo centros, que es su gran virtud. Y ahora tiene a Sergio Gómez, que tiene un guante en la zurda, que también podría jugar a pierna natural, o incluso Oyarzábal cuando se recupere, aunque lo veo más difícil. ¿Tú entonces Sí. le ves, con qué pareja quizá le ves más? ¿El Becker Sergio, pierna natural, centros y que él pueda anticipar primer palo, segundo, cabeza, etcétera? ¿O filtradores, taque y Barney hacia adentro y que él haga quizás rupturas a la espalda, centrales, rupturas cortas y manos a manos, etcétera? La verdad que el problema que tiene Imanol detrás de él es donde va a estar verdaderamente todo lo que tiene que conjugar ofensivamente, a ver qué mecanismos acaba por entender o interpretar mejor para él. Yo creo que al ser un 9 no tan rematador, es decir, teóricamente no es tan rematador como ha sido Sorlo, a lo mejor, o como ha podido ser incluso, aunque no lo hemos visto en su versión todavía en la Real Sociedad, como es Sadik, es un delantero diferente. Es un delantero más de, para mí, apariciones más constantes en el partido. No estar tan aislado o no depender de él para, por ejemplo, en base a su zancada estirarse. Puede hacerlo momentáneamente, puntualmente, pero no es un punta que vaya a estar muy cómodo en ese sentido. Por eso, ¿qué haría yo? Sobre todo, le pondría jugadores por detrás o por los extremos que supieran interpretar mejor el juego en situaciones de no tanto espacio a la espalda de la defensa. Uh-huh. Situaciones en las que él pueda aparecer más como pivote ofensivo desde el punto de vista de en torno a él también crea un panorama ofensivo. ¿Qué quiero decir Uh-huh. con esto? Más desmarques en corto, más situaciones de peligro en las que él pivota y da juego también a los que vengan por detrás, más acciones en las que le lleguen mucho desde banda con centro, sobre todo para que él ataque el primer palo porque se le da mejor. Mejor todavía que la pelea, digamos, con defensas muy tozudos o de muchos centímetros, eso creo que le va a costar más todavía porque no está tan acostumbrado, pero por tanto todo esto me llevaría a pensar que un Sergio Gómez o Barrene por izquierda y un Cubo seguramente mejor que cualquier otro por la derecha, para mí serían las mejores opciones, porque son jugadores que van hacia adentro, pero también hacia afuera. Son jugadores que te pueden salir exteriormente para que él ataque el primer palo en el centro o para que le busquen en corto en diagonales y él mismo también potencie esa capacidad que tiene tanto Sergio como Barrene, como sobre todo Cubo, de buscar hacia adentro el interior en diagonal. Así que me parece que no es tan rematador, es más un generador absoluto de todo lo que vaya a potenciar el ataque social. Uh-huh. O sea, me parece muy interesante esto porque, claro, da un abanico de opciones importante a la propia Real para cuando juegue él, ¿no? Sí, sí. Yo creo que nos ha sorprendido a todos, bueno, sorprendido, nos ha ilusionado, yo creo, a mí por lo menos, ese gol con Islandia, que parece una tontería, que es contra Montenegro en una primera jornada de Nations League, pero atacando el primer palo, que es algo que en la Real es un defecto, una carencia desde hace mucho tiempo. Muchos delanteros que no atacan el primer palo y claro, esto cambia algo de manera distinta, ¿no? O sea, que pueda salir con un centrador atacando primer palo, que pueda hacer rupturas cortas como hemos hablado, que haga de boya, vamos a decir, de pivote de balonmano por entender la referencia en el frente del ataque, es algo distinto.
¿A ti te parece un buen fichaje de la Real por el contexto real, el tipo de club que es, el escalón europeo en el que está, el dinero que ha pagado, me refiero, y el potencial que puede tener Óscarsson, sobre todo comparándolo con el rendimiento que puede dar ahora de inmediato, que lo necesita la Real? O sea, ya no puede esperarle tampoco muchísimo. Creo que lo marca más la dinámica del mercado actual que la pretensión de la Real o la pretensión del Copenhague. La realidad es que te ponía antes el ejemplo de Harder, que es otro delantero muy joven también que ha salido de Dinamarca y ha pagado hasta más dinero, incluso el Sporting de Portugal, más todavía de lo que ha pagado la Real por Óscarsson. La realidad es que el mercado ahora mismo está así. Si no pagas eso, te vas a quedar sin ese tipo de jugador. Y si lo pagas ahora es porque sabes que en el futuro quizá te puede salir bien. La Real es verdad que ha tenido muchísimos problemas graves, además, muy complejos, con todo lo que tenga que ver con el 9 en los últimos tiempos, sobre todo por lesiones. Hablo de Carlos Fernández, hablo de Sadik, hablo de Oyarzabal constantemente. Muchos problemas, pese a que sí que ha invertido en ese sentido, porque ha invertido Sí, sí. mucho. Porque con los que acabo de citar ha invertido mucho, pero le ha salido francamente mal. El único que le salió bien, ni siquiera Andrés Silva, que era en el que más dudas yo tenía, pero el que le salió bien, el único, y quizá el menos esperado, fue Sorloth, que venía Sí. en un momento muy bajo y acabó convirtiéndose en un jugador súper útil. Y aún así, es verdad que al no ser propiedad no le ha sacado rendimiento, pero si no, digamos que la proyección, el impulso que le dio, el trampolín que supuso la Real para la carrera de Sorloth, ahí está. Ha sido absolutamente fundamental. Es decir, que todo el que ha funcionado en la Real después ha sido una venta posterior. ¿Qué quiero decir con esto? Que Óscarsson probablemente hoy en día dice 20 años, 20 millones que se pueden ir a 23 o más allá si después es vendido, pues es caro. Para el nivel de la Real Sociedad, para lo que nos acostumbra la Real de invertir en los últimos tiempos y teniendo en cuenta que es un equipo muy vividor de lo que genera por sí mismo en el semillero de Zubieta, pues es verdaderamente todavía más extraño y nos parece que todavía es más difícil que haya ese esfuerzo. Pero evidentemente el mercado es este. Si no pagas eso, seguramente un Benfica, cualquier equipo inglés, alguno de los grandes que puede jugar en Champions, se lo hubiera llevado, aunque hubiera sido para ser segunda, tercera opción de ataque, que creo que eso es lo que ha hecho que Óscarsson haya pensado que la Real adolece de un punta por todo lo que vengo diciendo, que en los últimos tiempos no le ha ido bien con la contratación de un 9. Óscarsson eso lo sabe, evidentemente, y ha dicho, este es mi equipo, este es perfecto. He visto Cubo, ha crecido aquí. He visto cómo ha pasado por aquí Odegaard, ha crecido aquí. No te digo nada ya si miramos en Isaac, que para mí es el gran referente de todo esto. Por Isaac se pagó también una cifra no tan alta, pero se invirtió en un jugador joven, generacional, que podía marcar diferencias. Vaya si las marcó rápidamente en la Real, y fíjate la productividad, la plusvalía que le sacó después económicamente en la Real. Con lo cual creo que hay que verlo así. No creo que hay que verlo en lo que pagas hoy, sino que a poco que Óscarsson, fíjate lo que te voy a decir, a poco que Óscarsson le dé por marcar una cifra en torno a 12 goles, 12, 13 goles, que para mí estaría bien teniendo en cuenta que le va a costar adaptarse, que ha llegado un poco ya avanzado en el torneo respecto a su fichaje tan tardío. Es que la Real el año que viene tiene una oferta de 40 o 50 por él, a poco que marque 10 12 millones, porque este chico va a ir a más, tiene solo 20 años y verdaderamente tiene un potencial tremendo. Claro, verle en la Real ya va a ser la confirmación que necesitan grandes clubes de que en Claro. la élite también puede rendir. Por eso de esa oferta. Bueno, espero que lo haya hecho con ese punto la Real. Este ha sido un poco el vídeo de análisis. Yo creo que ha quedado muy claro. La verdad es que he disfrutado escuchándote. He hablado menos que en muchos vídeos. Lo tienes muy claro cómo juega el futbolista. Espero que a la gente le haya quedado también claro. Desde luego, conocerle le conoces bien por cómo hablas sobre él. Y aquí ahora mismo hay ilusión, es verdad que había un poco de dudas durante el mercado, por cómo viene, porque viene tarde, pero hay ilusión ahora y sobre todo urgencia, porque se ha lesionado Oyarzabal y seguramente esté unos 2 meses, por lo menos, y en Sadik en principio no se confía demasiado, así que el nombre es Óscarsson, que ya debutó el otro día en Getafe, pero esperemos que vaya bien. Pues nada, José David, muchísimas gracias. Es Iñaki, Dime, es dime. Iñaki uno de estos jugadores en los que te diré que yo también he trabajado de scouting una época, todavía hago algunas veces algunos informes y demás para clubes. Tengo que decirte que Óscarsson, desde ese día que le vi con Inglaterra ese doble partido, preparando la Eurocopa Sub-17 que iba a hacer yo después en televisión con España, desde ese día me la apunté y entonces le he seguido todavía más, porque desde ahí me encantó mucho. Es decir, que ya era un jugador que cuando me dijiste hay que hablar de Óscarsson, porque la Real, el primero que ya estaba deseando que lo fichara un equipo español era yo, y me alegro mucho de la Real porque la he comentado mucho en Carrusel en la SER, así que desde luego para mí es un placer tenerle aquí y que mejor que en un equipo como la Real, al que admiro verdaderamente por la política que tiene. Así que suerte, que le vaya muy bien y ha sido un placer estar aquí con todos vosotros. Gracias, Iñaki. Pues nada, si os ha gustado el vídeo, dejad un like, una suscripción, que seguimos creciendo. Este verano ha sido muy chulo, muy prolífico. Y nada, esperemos que Óscarsson meta goles. Nos vemos nosotros, gente, en el próximo vídeo. Hasta otra.